de Dios que son tan importantes para nuestra vida. Amén. Voy a compartir la palabra y después vamos a servirle a Dios con los diezmos y las ofrendas. Después vamos a servir al Señor. Quiero que miremos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5 y hoy vamos a mirar el alto significado de ser cabeza. Hoy vamos a trabajar en este concepto que necesitamos reaprender el propósito de Dios para el hombre. El propósito de Dios ¿para quién? Para el hombre. Ah, pastor, yo soy mujer. Y entonces, ¿ahí dónde quedo? No. Si usted es mujer, necesita conocer el propósito de Dios para el hombre. Porque usted un día estará relacionado con un hombre. Puede ser un esposo, un padre, un hijo. Y qué mejor que todos, con el poder del Espíritu Santo, ayudemos a restaurar el alto significado de ser cabeza, que es justamente lo que Dios dice en su palabra. Dos textos nos hablan de esta gran verdad. Efesios 5, 23 y 1 Corintios 11, 3 dice la palabra del Señor así. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer. ¿El marido qué es? Cabeza de la mujer. Y luego dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí estamos hablando una vez más de que cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, va a empezar a ordenar sus prioridades y va a empezar a descubrir su propósito original como Dios lo diseñó. Y aquí dice la palabra entonces hablando de esta parte fundamental de la familia, que es el matrimonio. Dice la Escritura: el marido es cabeza de la mujer. Luego en 1 Corintios 11 amplía este concepto y nos habla una vez más el Espíritu de Dios para hablarnos de esto. Dice la Escritura así: pero quiero que sepan. Y dice que Dios insiste en que aprendamos esto. Dice: quiero que sepan. ¿Qué es lo que quiere que sepa? Que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón. Mire el orden de posición espiritual que Dios ha diseñado para que funcione. Oído a esto: el hogar, la familia, la iglesia y la sociedad. Dice: Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este texto ya lo hablamos. Ahí nos damos cuenta justamente de cómo el Espíritu de Dios nos ayuda a entender cómo está diseñado el inteligente y buen funcionamiento de Dios, tanto en la creación, la familia y en toda la sociedad. Bien, hagamos una oración, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aquí estamos una vez más. Gracias por el privilegio de que tenemos de día a día, semana a semana, escuchar tu voz. Señor, queremos rendirnos ante tu presencia en esta mañana. Queremos que sea del mayor provecho posible. Queremos renunciar a la distracción. Queremos renunciar a todo lo que nos quiera impedir conocer esta gran verdad y vivirla. Señor,
Tú eres el Dios que ordena nuestras vidas. Tú eres el Dios de milagros. Tú eres el único que puede hacer ese milagro de ordenar nuestros corazones. Señor, estamos aquí y nos rendimos ante tu presencia. Una vez más para orar con todo nuestro corazón, que tengas misericordia de cada bebé varón, de cada niño varón, de cada joven varón, de cada adulto varón, de cada anciano varón. Ten misericordia, Señor, de los varones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos enseñe a todos los que estamos aquí el alto significado con el cual tú nos diseñaste para ser cabeza. Padre, que a medida que prediquemos la palabra, Señor, tu Espíritu Santo active estas habilidades que por creación ya están en cada varón y que por redención son devueltas a cada varón. Oramos, Señor, para que esta palabra nos edifique, nos transforme y nos coloque nuevamente en la posición que tenemos que ejercer para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, porque para que eso suceda deben ocurrir los milagros. Tú eres un Dios de milagros y creemos en los milagros. Hoy nos abandonamos una vez más en tus manos, los que estamos aquí, los que han de escuchar esta palabra después, Señor, a través de los medios, para que tú, Señor, seas transformando nuestras vidas, que seas cambiando y estableciendo tu bondad y tu poder en nosotros. En el nombre de Jesús. Dios de milagros, dígale al Señor estas palabras: tú eres un Dios de milagros. Dígale: haz tu obra en mí. Dígale: Señor, despeja mis dudas en esta mañana, Señor. Sé que estás aquí. Yo sé que, vamos, proclame que Él está aquí en esta mañana. Él es el Dios de milagro que todo lo puede. Él todo lo puede hacer en nosotros. Con una palabra, haz que se despierte tu expectativa para que Dios haga algo en nuestras vidas, en tu casa, en tu familia. Una vez más, dígale: Dios de milagros. Llamemos, invoquemos a ese Dios todopoderoso. Haz tu obra, Señor, en cada varón, en cada esposa, en cada familia. Despeja, Señor, nuestras dudas, quítalas. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Dios de milagros. Tú eres un Dios de milagros. Dígale: Señor, tú todo lo puedes, lo que el hombre no puede, lo que la mujer no puede. Una palabra, tu palabra es suficiente, Señor, para transformarnos, para cambiarnos, para ordenarnos. Pues yo sé, por mi fe en ti, algo está por suceder. Algo está por suceder. Yo sé, algo por está. La fe, algo está por suceder. Voy a adorar su nombre, exaltar. Te exaltamos, Señor. Al que vivo está. Tú con nosotros estás en esta mañana. El Dios de milagros. Estamos en el lugar correcto. Estamos en el tiempo correcto. Señor, bendice los hogares, bendice las familias, bendice a cada miembro de la familia, restáuralo, renueva, acrecienta en nosotros estas habilidades para cumplir con el diseño, con los roles, la función con la cual tú nos has creado y con la cual tú nos has redimido. Señor, lo reconocemos, te damos gracias. Vamos a dar un aplauso al Dios de milagros. Vamos, fuerte, fuerte ese aplauso al Dios de milagros.
Amén. Gracias. Yo creo que para estos temas se necesitan milagros de Dios. Amén. Se necesitan milagros de Dios. Ahora bien, volvamos. El alto significado de ser cabeza. Vivimos un tiempo donde hay crisis en el hombre. Como nunca antes en la historia, el hombre, hablando del varón, está siendo atacado de muchas formas. Yo estuve leyendo una estadística que me dio duro. El 95% de los asesinos en el mundo son hombres. ¿Oído eso? El 95% de los asesinos en el mundo son hombres. El 95% de los inmorales, hablando desde la parte de adulterio, fornicación, homosexualismo, son hombres. ¿Oh? El 95%, oído esto, de los corruptos en varias áreas empresariales, gobierno, y llámese, son hombres. Y entonces eso le tiene que llevar a uno a decir: ¿qué está pasando con el hombre? Con el hombre, el varón. ¿Qué está sucediendo en casa? ¿Qué está sucediendo? Entonces nosotros decimos lo siguiente. En lo siguiente nosotros comprendemos entonces que el varón se encuentra en crisis por la sencilla razón de que no sabe quién es y no sabe cuáles son las funciones que debe de cumplir. ¿Cuál es su rol? Oído, madres, para enseñarle a los varones desde chiquitos cuál es el rol de él. ¿Sí? Ahora nosotros los que somos casados, restaurar ese rol en mi vida es clave, el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque al tener el hombre esta incertidumbre, entonces rompe su vida y lo deja con una profunda frustración. Y al tener esa frustración, el hombre comienza a buscar la respuesta de sí mismo en otras cosas, como la corrupción, la inmoralidad, la muerte. Y esto es un problema porque le provoca que viva muy por debajo del potencial con el que Dios lo hizo. Entonces, ¿y cuál es entonces la solución? La solución de esto es que el propósito y la función de un hombre se logra al regresar al proceso original de su creación, basados en esta gran verdad que nadie conoce mejor el producto como el fabricante que lo creó. En este caso, Dios. Dios es el que conoce de la mejor manera cómo funciona un hombre, cuál es el propósito de un hombre y cómo restauramos la dignidad de un hombre. Entonces es importantísimo. Por ejemplo, usted se da cuenta de que hay muchos inventos que se crearon para el bien y terminaron haciendo mal. Muchos inventos. Usted, por ejemplo, revisa el TNT. El TNT, que es la composición de la nitroglicerina. Eso fue creado para un bien. El origen es que eso sirviera para la industria textil de tinturas. Pero luego se desvió, se transgiversó y entonces se usó para la guerra, en los explosivos. Por ahí estuve leyendo, por ejemplo, los cohetes. Inicialmente los cohetes se hicieron para ir en la conquista del espacio, pero a alguien, eso fue un invento bueno, pero luego a alguien se le ocurrió de no tirarlos hacia arriba, sino de tirarlos hacia un lado. Y entonces se inventaron los misiles. Inventos buenos que terminaron siendo dañinos.
Eso mismo pasó, ¿cierto?, con los hombres. Los hombres fue un invento bueno de Dios. Fue una creación buena de Dios. Pero luego que entró el pecado y el diablo, entonces hicieron que el hombre fuera desviado, su propósito, su función, su rol, y entrara en esa incertidumbre. Y luego lo que Dios creó bueno se está usando para todo lo malo. ¿Sí? Se habla de un 50-60% más de cárceles para hombres que para mujeres, por ejemplo. Entonces estamos viendo un ataque fuertísimo sobre el hombre. Y aquí es donde nosotros tenemos que decir: Señor, ¿qué significa entonces eso de ser cabeza? Que el hombre fue hecho cabeza de la creación. ¿Cuál era el propósito, la función con la que Dios creó originalmente al hombre? Y por eso es este tipo de enseñanza. Primero que todo, ser cabeza significa ser líder. Ser un líder. O sea que si usted tiene un hijo, ahora por favor entiéndame, lo que yo voy a estar hablando es del proceso original de la creación del hombre. Eso no quiere decir que las mujeres no lo puedan ser. Aló. Pero el propósito original de Dios para el hombre es que sea un líder. Si usted tiene un hijo varón, tiene un líder en casa. Si usted tiene un esposo, tiene un líder en casa. Si tiene un padre, tiene un líder en casa. ¿Sí? Entonces, ¿y qué significa eso? Significa que miremos los textos y luego miramos el concepto. Mire lo que dice: y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Pregunta: ¿ya había hecho a Eva? Todavía no. Porque Dios, por diseño original, quería primero establecer la formación y la función que tenía el hombre varón. Y dice que Dios hizo ahí el huerto del Edén y lo puso allí al hombre que había formado. Fue Dios el que lo puso. Sí, fue Dios el que lo puso como líder de todo lo que Él formó, de todo lo que Dios creó. Lo colocó Dios como líder a cargo de todo. Dios toma al hombre y lo coloca ahí y dice que el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia. Dios coloca al hombre y le coloca un medio ambiente para que Él lo lidere, para que Él sea el que esté a cargo de él. Tremendo eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace eso. Ese es el original, el diseño original para un hombre. O sea, en cada hombre está la capacidad de ser líder por creación, por diseño de Dios. Dios hizo el medio ambiente y colocó al hombre. El otro texto dice: tomó pues el Señor Dios al hombre otra vez y lo puso en el huerto del Edén. Y ahora vamos a hablar de estos otros propósitos para que lo labrara y lo guardase. Entonces, en el origen Dios colocó al hombre, lo puso sobre todo lo creado, lo colocó a cargo. ¿Sí? Esa habilidad está en el hombre por creación. Que ha ido desvaneciéndose, que ha ido debilitándose, sí, pero Dios quiere restaurar esa habilidad en nosotros. Dios quiere eso. Sí, ahora bien, cuando estamos hablando de ello, tenemos que tener en cuenta que entonces ser cabeza o ser líder en el hogar, sí, no tiene nada que ver con una democracia en la familia. ¿Sí? ¿Cuántos votan para que el esposo sea cabeza de la mujer? ¿Cuántos votan para que el papá sea cabeza de la familia? No. No hay votación para eso. Eso lo estableció Dios como diseño. Dios fue el que dijo: lo coloco al hombre como líder
y a cargo y responsable de todo lo que yo hice. El hombre. Y cuando hablamos de eso estamos hablando de un lugar. La posición lo conectó con un lugar. ¿Cuál fue el lugar donde Dios lo colocó? En el huerto del Edén. Aquí van a haber muchas respuestas de por qué nosotros los hombres, ¿sí? Por qué para nosotros son prioridades lo que vamos a hablar. Primero que todo, esa abierta de la puerta nos impide ver un poco la pantalla. Yo creo que se puede apagar las luces de allá atrás para que no haga tanto calor. Si se puede cerrar la puerta, mejor. Yo sé que entraría menos viento, pero una cosa nos lleva a la otra, ¿no? ¿Cuándo en Popayán se sentía tanto calor, no? Yo creo que nos va a tocar invertir en unos ventiladores. ¿Les parece si nos unimos para comprar unos ventiladores? Que más adelante de pronto nos toca aquí unirnos para comprar un aire acondicionado. Amén. ¿Lo creen o no? Oído esto. Primero que todo, el Edén era un lugar de placer. Era un lugar de deleite. Ahí lo colocó Dios al hombre. ¿Sí? Y en ese lugar de placer, de deleite, era un lugar donde se conectaba el cielo con la tierra. Wow. El hombre fue puesto ahí. Ese fue el medio ambiente con el cual Dios hizo al hombre. Un lugar donde lo invisible del cielo se manifestaba en lo visible aquí en la tierra. En segundo lugar, ese lugar también no solamente era un lugar de placer, sino también era un lugar de comunión. Oído esto. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio al hombre, al varón? Lo primero que Dios le dio a un hombre no fue un mandamiento. Lo primero que Dios le dio al hombre no fue un trabajo. Lo primero que Dios le dio al hombre no fue una mujer. Lo primero que Dios le dio al hombre fue su presencia. Eso solamente nos serviría para desarrollar un tema. En otras palabras, el medio ambiente en el cual Dios puso al hombre para que fuera cabeza dependía totalmente de estar en la presencia de Dios. Eso explica por qué hay tantos hombres que no han logrado ser cabeza. Porque no se puede ser cabeza lejos de la presencia de Dios. Dios nos diseñó a los hombres para estar en comunión con Él. Y cuando un hombre entra en comunión con Dios, se restaura su rol. Comienza a ejercer bien su rol de cabeza. Por eso es tan importante esta parte, que vayamos. Ahora bien, ese lugar también, ¿sí?, era un lugar de entrenamiento. El Edén, el huerto del Edén, donde Dios colocó al hombre como líder a cargo de todo, era un lugar de entrenamiento. ¿Por qué de entrenamiento? Porque Él había dicho en Génesis 1:28, mire la visión de Dios para con el hombre. ¿Cuál era? Dios le dijo, y los bendigo Dios y les digo, fructifíquense, multiplíquense y llenen. ¿Y llenen qué? La tierra. ¿Oído eso? Desde el Edén, Adán con su liderazgo entrenado tenía que llegar a liderar toda la tierra. ¿Oído a eso? O sea que Dios lo colocó en una pequeña escala, el Edén, y desde esa pequeña escala del huerto del Edén, Él tenía una visión mundial. Y decir, yo tengo que fructificar, yo tengo que multiplicarme y tengo que, desde el Edén, tengo que llenar toda la tierra. Qué lindo es Dios.
Uy, que esta palabra toque a cada varón. ¿Sabe qué significa eso? De que Dios al hombre lo hizo con la capacidad de ser un líder de influencia, un líder visionario, que empieza así, en un huerto del Edén, en algo pequeño, pero que Dios de eso pequeño, Él lo va a entrenar. Él le va a dar el carácter, Él le va a dar la experiencia, Él lo va a ejercitar para que desde ahí se expanda su liderazgo. Se expanda su liderazgo. Entonces de ahí entendemos por qué hay esposos que no se lideran ni ellos mismos. No se lideran ni ellos mismos. Pastor, eso es para los casados, dirán los solteros. No, es para ti. Apréndelo tú que eres soltero. Tienes que ser líder de tu propia vida. Porque el día en que Dios te dio una esposa, tu liderazgo se tiene que extender a esa esposa. Y cuando Dios te dé hijos, tu liderazgo se tiene que extender a esos hijos. Pero ¿qué ha hecho el diablo? Y el mundo lo distorsionó. Por eso entonces el hombre ha perdido la habilidad de liderar y de ser entrenado. De lo pequeño vaya a lo más grande. Por eso hay muchos que buscan lo grande sin haber pasado el proceso de liderar lo pequeño. Mire, Jesús mismo lo repitió nuevamente. En Hechos 1:8, hace unos días estuve en Cúcuta en la ceremonia de despedida de la muerte de nuestro pastor Julián García. Y varias personas hablaban, pero una que me tocó el corazón fue cuando habló la hija. Hermano, porque si hay alguien que puede dar testimonio de quién es uno, su familia. Muy bonito lo que hablaban los pastores, los compañeros, pero si hay alguien que lo conozca uno de dentro de la casa, es la esposa y los hijos. Entonces a mí me impactó muchísimo el testimonio de Grace, que es la hija. Ella dijo varias palabras, pero entre ellas dijo: mi papá cumplió Hechos 1:8. Y yo dije, ¿qué será que va a decir? Y Hechos 1:8 dice la palabra de Dios: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén. Mire, una escala pequeña, en toda Judea. El liderazgo se amplía en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se le llama un liderazgo de influencia. Y Dios hizo al hombre con ese liderazgo de influencia. Y decía ella: mi papá cumplió ese texto, porque Dios nos mandó a ser testigos primero en nuestra Jerusalén. Decía ella: antes de mi papá ser un buen pastor, era un buen papá. Él como pastor llevó el evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero él no se saltó jamás su Jerusalén. ¿Y quién es su Jerusalén? Su casa. Él nos lideró. Él lideró a mi mamá. Él lideró nuestra familia. Porque antes de ser testigo afuera, tengo que aprender a ser testigo adentro. Y alguien diga amén de verdad. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que Él te va a colocar en un lugar de escala menor y de ahí te va a supervisar. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Sí, oído a esto. Dios es un Dios que está formando. Dios me habló y me decía: mira, yo te voy a entregar multitud de familias y multitud de almas. Esa es una promesa de Dios. Sí, pero mientras eso sucede, yo voy a cambiar tu carácter. Yo te voy a dar experiencia, te voy a ejercitar para que cuando llegue el día de que todo eso llegue a tu vida, estés totalmente preparado. Yo esa palabra se la establezco a usted también.
Le pido al Señor de que Dios te haga fiel en lo poco. Él te está entrenando tu liderazgo. Si tú te lideras a ti mismo, ese liderazgo no se va a quedar ahí, va a crecer y se va a expandir. Y eso que lo que tú has soñado, eso grande que Dios te ha mostrado, va a llegar el momento donde Dios te lo entregue todo. Cuando tu carácter, cuando tu experiencia y tu ejercicio con Dios estén listos, lo grande de Dios te alcanzará, te bendecirá y tú serás testigo de la fidelidad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios no te va a dar todo eso hasta no haberte entrenado. No se puede. Y sería mal de decirle: Dios, dame todo lo que me has mostrado, si tu carácter no es el correcto, si tu experiencia no ha crecido y si tu ejercicio no ha sido el suficiente. Sería incorrecto, porque todo eso te haría daño. Dígame algo. Dios no solamente está en el trabajo de promocionarnos, Dios nos prepara para la promoción. Por eso yo tengo que estar atento y dejar que Dios moldee mi vida. Así como ocurrió aquí, eso es ser líder para Dios. En segundo lugar, ser cabeza, entonces también significa ser maestro. ¿Qué es ser cabeza? Ser maestro. Si tienes un hijo varón, tienes un maestro en potencia en tu casa. Tienes un esposo, hay un maestro en tu casa. Hay un papá en tu casa, hay un maestro. Ser cabeza para Dios es ser maestro. ¿Sí? Por eso el alto significado de ser cabeza. Oído, el versículo 16 y 17. Mire lo que dice en Génesis. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le enseñó al varón. ¿Por qué? Porque Dios le dio la capacidad de aprender al varón. Ah, no, mucha revelación, sí. Sí, Dios le dio la capacidad. El mandamiento Dios se lo dio al hombre. Y oído a esto, la mujer todavía no había sido creada. Este mandamiento Dios no se lo dio a Eva. Este mandamiento Dios se lo dio al hombre. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Cuando Dios creó a la mujer, el hombre se lo tenía que enseñar a su mujer. Entonces eso lo convierte en maestro, no porque sea más listo. Eso que quede claro. Sí, algunos pechos así crecientes. No, espérate un momento. No es porque los hombres sean más listos, sino porque Dios lo hizo primero. Y como él iba a escuchar los mandamientos de Dios, entonces él ahora era responsable de enseñar y guiar a su mujer en la palabra de Dios. A eso es lo que le llamamos el sacerdote del hombre, el sacerdocio del hombre en la casa. ¿Sí ve? Originalmente el hombre fue diseñado por Dios para aprender la palabra y para enseñar la palabra. ¿Dónde está demostrado eso? Comencemos a mirarlo. Mire lo que dice, por ejemplo, en Génesis 3, del 1 al 3, la respuesta de Eva. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: cuando vino Satanás a tentar a Eva, mire lo que Eva había aprendido. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren, Satanás es experto en hacerle ver lo que Dios no nos dio. ¿Y por qué no dijo el resto? Mire, la Biblia dice que cuando Dios le dio el mandamiento al hombre, le dijo: mire, yo he hecho todo el huerto, todo, de todos estos árboles ustedes pueden comer. Y el diablo solamente se enfocó en lo que Dios dijo que no.
Y él lo sigue haciendo así. ¿Sí? Dios le dio todo un huerto y el diablo los enfocó en lo que faltaba. Y así hay mucha gente todavía, que Dios les ha dado salvación, les ha dado vida eterna, les ha dado a Jesucristo, les ha dado el Espíritu Santo, les ha dado promesas. Y justo viene algo de pronto a tocar su cuerpo, una enfermedad, y de pronto está en un proceso y el diablo lo hace enfocar solo en eso. ¿Para qué? Para hacerlo dudar de Dios, para hacerlo dudar de la bondad y fidelidad de Dios. Y la búsqueda de Satanás quiere hacerla dudar a ella de la bondad de Dios y del amor de Dios. Cuando él solamente señala faltantes, es una estrategia del enemigo viejísima. ¿Y sabe qué respondió? Dice entonces: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Vio? Ella sí habló de la verdad. De los frutos podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Según la Biblia, Eva jamás recibió ese mandato de Dios directamente. Eva aprendió lo que Dios le enseñó a Adán, y Adán se lo enseñó a Eva. Y Eva entonces respondió con lo que Adán le había enseñado. Ser cabeza significa ser maestro. Mire, cuando nosotros hablamos de educación, yo soy apasionado por la educación. Me gustan los artículos, los modelos de educación, me gusta todo eso. Mi esposa pues ni se diga. Y uno se da cuenta por qué los niños y los jóvenes están como están. La gente le echa culpa al gobierno. Ahorita todos los jóvenes, perdóneme por lo que voy a decir, tal vez sea de su agrado. Por ejemplo, uno de los candidatos ofrece educación gratis. Eso es imposible, ofrecer eso es imposible en Colombia. La educación en Colombia es un negocio. El querer hacer eso significa que él tiene que renovar la Constitución, quitar a la cantidad de personas que se benefician de la educación privada, y eso es imposible en Colombia. Entonces no acepte promesas que no se van a cumplir. No acepte eso. Eso no se puede. Eso es una cosa terrible. Oído esto. Lo que usted tiene que saber es que Colombia y los hogares y la familia están como están es porque el hombre no ha cumplido con el rol de maestro. Usted no necesita educación universitaria de alto calibre. Usted lo que necesita es un esposo y un padre que desarrolle la habilidad de maestro y le enseñe los principios de la palabra de Dios, porque con eso va a llegar más lejos que con una carrera. Yo conozco hombres que sin tener ninguna carrera, pero teniendo principios y valores, han llegado más lejos en su vida espiritual, en su vida de familia y en su vida laboral. Ellos son el ejemplo de que nosotros no dependemos de una educación superior. Nosotros no dependemos de una carrera profesional. ¿Sabe de qué dependemos? De ejercer bien nuestro liderazgo. Cuando nosotros ejerzamos bien nuestro liderazgo, si usted tiene carrera, la carrera ahí sí le va a servir. Tiene un oficio, le va a servir. Para esto es lo que Dios nos llamó. Mire lo que decía. Luego Dios lo repitió. Deuteronomio capítulo 6, versículo. ¿Deuteronomio o Génesis? ¿Cuál es primero? Deuteronomio 6. Mire lo que dice el versículo 1. Empecemos desde el 1. Dios estableció su pueblo y mire los mandatos que le dio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Enseñanza. Luego el versículo 2 dice: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, mire el mandamiento, ¿para quién era?
para el papá. Tú. Y oído a esto, Dios es un Dios justo. En otras palabras, Dios no nos va a mandar a hacer algo que nosotros no podamos hacer. Dios, antes de mandarnos a hacer algo, Dios ha provisto la habilidad para hacerlo. Toda la gloria es de Dios. Siento una unción aquí de revelación y de restauración sobre nuestra vida. Mire, ¿sabe Dios? Dios no nos va a mandar algo que no podamos hacer. Dios, antes de mandarnos a hacer algo, Él provee la habilidad para que nosotros lo cumplamos. Y Él está diciendo: yo te he enseñado estatutos, mandamientos. Ahora, ¿para qué? Los que yo te mando es para ti, para tu hijo, y el hijo de tu hijo. Mire la capacidad de liderazgo de un hombre. No solamente para influenciar o influir sobre su hijo, sino sobre su siguiente descendencia, generación. Y dice: todos los días de tu vida. ¿Para qué? Hay una promesa condicionada: para que tus días sean prolongados. En otra palabra, si tú llevas a cabo el liderazgo, ¿sabían ustedes? Revísenlo, que los hombres están muriendo mucho antes que las mujeres. Las mujeres duran más que los hombres. Las mujeres, por creación, Dios las hizo con otro diseño. Pero Dios le dice: mire, si tú ejerces bien tu liderazgo, tus días serán prolongados. Yo me voy a encargar de que tengas salud, de que tengas vigor, de que tengas fuerza, porque estás cumpliendo bien con tu rol de maestro. Wow. ¿Y sabe qué más dice el versículo 3? Dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿A cuántos quiere que les vaya bien? Si quieres que te vaya bien, sé el maestro que Dios quiere que tú seas en la casa. Pastor, ¿y cómo llego a ser maestro? Tienes que incluirte en una escuela. Por eso tenemos una escuela de líderes aquí. No solamente para servirle a Dios en los grupos bíblicos, no. Esa escuela está diseñada para entrenarte y ser maestro en tu casa. Mire, las promesas: para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. ¿Por qué no hay multiplicación? Porque no hay enseñanza. ¿Sí? Mire, oído a esto, dice la palabra, sigamos leyendo el versículo 4: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí sigue otra vez: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Para qué? Dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ahí está el propósito de Dios para el hombre. Enseña. Y para enseñar tienes que prepararte como un educador espiritual de tu casa. Tenemos que regresar al altar familiar. Tenemos que volver, aunque sea un día, Dios mío, de que el hombre de la casa tome la palabra. No hay nada más agradable que eso. No hay nada más agradable que un hombre llame a su casa y convoque a su esposa y a sus hijos y decir: leamos esta palabra, oremos con esta palabra y miremos las respuestas de Dios. Oído a esto, voy a decir algo muy fuerte. Eso es más agradable que venir al culto aún. ¿Sí? Cuando un hombre ejerce su liderazgo como maestro en la casa. Por eso, mire lo que Dios le dijo a Abraham. Sigamos, porque el propósito lo vemos en todo. Abraham, el padre de la fe. Génesis 18, dice la palabra de Dios, versículo 19, dice: Dios dice: porque yo sé que Abraham, ahí está hablando Abraham, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios.
Dios sabía que Abraham iba a cumplir con su rol de maestro, de que él se iba a encargar de enseñarle a su familia la palabra. Y entonces dice, haciendo justicia y juicio, ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo que Dios miró eso en él? Dice, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, todo lo que Dios había prometido a Abraham iba a venir cuando Abraham cumpliera su rol de maestro. Las promesas de Dios en la casa, muchas de ellas están condicionadas porque no hay enseñanza, o si hay enseñanza. Abraham le enseñó a su familia la palabra, y como él le enseñó, Dios cumplió la promesa. Yo te bendigo en esta mañana. En el nombre de Jesús, yo oro para que la habilidad de maestro se active, para que una mente de maestro se active en tus hijos. Yo oro por los niños, por los jóvenes, los adultos, los ancianos. Pido a Dios la restauración de esta habilidad, para que ellos sean maestros espirituales de su casa, de las que ya están y de las que han de constituir. Oro desde ya para que esa habilidad se revele en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Los que lo creen, denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora, y sabe, el mayor ejemplo de todo fue justamente Jesús. Jesús fue el ejemplo cuando Jesús dice que Él es nuestro maestro. Dice que Él es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia porque es nuestro líder, pero también porque es nuestro maestro. Él es el que nos enseña la palabra de Dios. Por su Espíritu Santo nos guía la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Eso funciona así, mire. Tercer lugar, ¿qué significa ser cabeza? Ser cabeza significa ser un cultivador. Ser cabeza significa ser un ¿qué? Cultivador. ¿Qué significa eso de cultivador? Leamos el texto, Génesis 2:15. Mire el propósito original del hombre. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Aquí hay dos propósitos: para que lo labrara y ¿qué más? Y lo guardara. ¿Sí? Entonces Dios nos habla y nos dice, mire, labrar significa cultivar. Pero ¿qué más significa esa palabra? Esa palabra cultivar significa dar a la tierra y a las plantas las labores para que den fruto. Wow. El hombre, por diseño de Dios, tiene la habilidad de hacer producir lo que sea, de hacer que dé fruto. Esa es la voluntad de Dios desde pequeños. ¿Sabe? También está relacionado con desarrollar personas. Tú tienes de parte de Dios la habilidad de desarrollar a tu esposa, de desarrollar a tus hijos, de hacerlos crecer y hacerlos dar fruto para la gloria de Dios. Ese es un diseño original en el hombre. No hay nada mejor cuando un hombre se compromete con su esposa a desarrollar su vida espiritual, para que ella dé fruto, para que ella sea productiva, para que él se meta con Dios y pueda desarrollar esa tarea, esa función, y no solamente en ella, sino en sus hijos. Sí, dice la palabra, desarrollar y ejercitar habilidades hasta que den resultados. Mire, si hay algo que nos pega durísimo a los hombres es la frustración. Si hay algo que a nosotros nos golpea la parte varonil, es ver un hombre frustrado, porque no fuimos hechos para estar frustrados. ¿Qué es una persona frustrada? Es una persona que no está viendo los resultados que desea.
y comienza a esforzarse, y comienza a sembrar, y comienza a cultivar, y de pronto no se dan las cosechas, hermano, eso es un golpe más fuerte que cualquier otra cosa en el pecho de un hombre. Cuando no empieza a ver los resultados en sus hijos, cuando no empieza a ver los resultados de su trabajo, eso golpea. ¿Y sabe quién ha querido hacer eso? Satanás, el pecado. El mundo mismo está diseñado para que el hombre viva frustrado, y un hombre frustrado es peligrosísimo. Un hombre frustrado deja una casa. Un hombre frustrado puede dejar a su mujer, a quien ama. Un hombre frustrado puede dejar a sus hijos, a quien prometió amarlos y cuidarlos, los deja. La frustración es una enfermedad terrible. Y Dios no nos hizo a los hombres para estar frustrados. Dios nos hizo para dar fruto. Por eso yo tengo que apropiarme y decirle: Señor, tú me diseñaste a mí para dar fruto. Tú me diseñaste para ser un cultivador, para que lo que yo siembre vea resultados en ello. Yo tengo que apropiarme de esa identidad espiritual. ¿Sabes? Nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios de hombres que vivieron en frustración, y uno de ellos, como estábamos hablando ahora, era Abraham. Mire lo que dice la palabra en Romanos 4. Dios es un Dios de milagros. Por eso es que la Biblia habla de resultados, tanto de fruto. Sí, porque Dios es un Dios que restaura la capacidad de dar fruto en nuestras vidas. Dice la Escritura: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre. ¿Es padre de qué? Abraham es el padre espiritual de todos nosotros por la fe que él puso al escuchar a Dios. ¿Y cómo fue ese proceso? Dice la Escritura, como está escrito: Dios le había dicho a Abraham: te he puesto por padre de muchas. A eso le llamamos fruto, a eso le llamamos productividad aplicada a la parte de la descendencia. Sí, te he llamado, dice, y te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Hay que creerle a Dios. Dice: el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe qué Dios? Sigamos leyendo. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, Abraham creyó cuando había perdido la esperanza aún de ver cumplida la promesa. Él siguió creyendo. Tremenda esa fe. Dice: para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Serás fructífero, serás productivo. Esa era la promesa de Dios para Abraham. Pero él, versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya. Abraham tenía 99 años. Y Dios le había dicho que él iba a ser papá, no solamente de un hijo, sino de pueblos, de naciones. Y no tenía hijos, no había logrado dar fruto en su parte biológica natural. ¿Sí? Y dice: Dios me dio una promesa. Dios le dio la promesa a Abraham cuando tenía 75 años. Habían pasado 24 años. Y Abraham decía: yo no doy fruto, no se está cumpliendo, no estoy dando los resultados. Pero dice la Escritura que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tremenda esa fe. Y dice: oh, la esterilidad de la matriz de Sara. Él se veía mal, el cuerpo muerto por todos lados, todo su organismo físico, natural, reproductivo, muerto. Y ahora luego ve a su esposa, también una anciana,
¿sí? Y además de eso, estéril. Se necesitan milagros para ver fruto. Hay frutos, hermanos, que no hacen ni por tu capacidad, ni por tu esfuerzo, sino que si Dios no mete la mano ahí, no pasa nada. Por eso en esta mañana tenemos que pedirle que el Dios de milagros se haga presente. Y en el área donde tú no estés dando fruto, hay una promesa de Dios para tu vida. Y eso se tiene que romper. La esterilidad, la improductividad, lo que tenga que hacer Dios con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con tu cuerpo, lo va a hacer. Pero Dios no va a dejar un solo hombre improductivo, sino que lo va a convertir en un hombre que dé resultados, que pueda darle gloria a Dios por el fruto que va a dar tanto en su vida personal como también en su familia. Ese es el diseño original de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a eso nos aferramos. ¿Sí? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el texto dice, ¿qué dice más? El texto dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cuántos han venido a fortalecerse en fe? ¿Y cómo se fortalecía en fe? ¿Dando qué? Otra vez, ¿cómo se fortalece en fe? ¿Dando qué? ¿Dando qué? ¡Gloria a Dios! Por eso usted me ve a mí dando gloria a Dios. ¿Por qué se le da gloria a Dios? Señor, yo te doy gloria porque aunque todavía no he dado fruto, yo sé que tú eres fiel y se cumplirá el resultado de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso ayuda a fortalecer la fe. Eso ayuda a que la fe crezca, sea fuerte y podamos ver los resultados. Por eso, cuando usted esté frente a la frustración, usted tiene que batallar. Uno, contra lo que ven sus propios ojos. Abraham vio su cuerpo y dijo, no, si yo me agarro a ver esta realidad, me desanimo y aquí caigo. Él no hizo eso. Dos, tiene que batallar contra la duda y contra la incredulidad. Tiene que batallar y decir, no, Dios es fiel. Si Dios me dijo que iba a dar fruto, voy a darlo. A pesar de que las condiciones no se den, a pesar de que la gente no crea, yo voy a creer. Porque el que me prometió es fiel y Él lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tercero, dele aplauso al Señor. Y tercero, tiene que batallar. Como dice esta palabra, tiene que batallar contra la frustración. ¿Qué es la frustración? Lo que impide que tú alabes a Dios y le des gloria. Pero cuando tú eres libre de la frustración y dices, no más frustración, ya no vas a controlar mi corazón, mi mente ni mi alma, ahora le voy a dar lugar a la alabanza a Dios. Aunque todavía no dé resultados, aunque la higuera no florezca, aunque no se vea el fruto de mi trabajo, aunque no se vea el fruto de mi ministerio, con todo y eso, yo me alegraré en el Señor y le daré gloria a mi Dios, porque Él tiene su tiempo para que vea el fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es tan importante batallar y regresar al diseño original, para que nosotros podamos saber de que Dios es un Dios fiel. ¿Cuántos lo creen así? Cuarto lugar, sigamos. Ser cabeza significa ser proveedor. En eso la mayoría de gente ha resumido ser cabeza. Por eso es que han fallado tantas familias. Porque solamente la gente se enfocó en que la cabeza es el que provee. No, la cabeza es el líder. Él es el que está a cargo. La cabeza es el maestro. La cabeza es el cultivador. Pero también la cabeza es el proveedor. ¿Sí? Y cuando hablamos de proveer, significa que en el hombre, por creación de Dios, Dios lo hizo con la capacidad de pensar acerca de la seguridad financiera de su casa. Lo hizo con la capacidad de proyectarse y lo hizo con la capacidad de hacer un presupuesto. A eso sí se le llama proveedor.
primeramente es la habilidad interna. Antes que la plata, debe haber un desarrollo de la habilidad interna del hombre. Por eso proveer es pensar. Pensar cómo le traigo seguridad financiera a mi casa. Proyectarme cómo logro de que haya estabilidad. Y presupuestar lo que necesita mi familia. Esa habilidad está en el hombre por creación de Dios. Pero lógicamente el diablo la ha distorsionado, la ha querido debilitar, la ha querido apaciguar. Y entonces, claro, el hombre ha perdido esta habilidad porque la desconoce o porque no le ha puesto el cuidado debido. Cuando hablamos de proveer, entonces primero es lo interno y luego sí, la provisión. Por eso dice la Biblia que Dios puso al hombre para cultivarlo, para trabajarlo, porque a través de trabajo él iba a proveer para su casa. ¿Sí? Y entonces él proporciona aquello que se necesita. Oído, otra de las cosas importantes que tenemos que tener equilibrio en nuestra casa y nuestra familia es lo que Dios demanda a un hombre para proveer. Dios no es un Dios exigente. Dios es un Dios que nos da la capacidad de proveer lo que Él nos manda. Por eso ahí es donde nosotros tenemos que educar a nuestra casa, a nuestra familia, en compañía de nuestra esposa y de nuestros hijos, y decirle: espérense un momento, porque el mundo está diseñado para la avaricia. El mundo está diseñado para la codicia. El reino de Dios no. El reino de Dios nos dice en la palabra, por ejemplo, 1 Timoteo 6:8, por favor, dice la escritura así: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esta es una palabra que el evangelio de la prosperidad ha querido distorsionar. El machismo, el feminismo, las filosofías, los nuevos negocios modernos la han querido sacar, porque a esto el mundo le llama conformismo. A esto el mundo lo llama una vida sin propósito. A esto el mundo lo llama pobreza. ¿Sabe qué Dios lo llama? Dios lo llama diseño original. En otras palabras, el hombre está diseñado, dice: este es el mandato, hombre, yo te voy a dar la capacidad para que tú le des sustento y abrigo a tu casa. Esa es la provisión que Dios quiere que tú y yo otorguemos a nuestra casa. El resto es lujo. Gracias por su entendimiento. Mujeres de Dios, hijos, usted no le puede exigir a su papá más de lo que está aquí. Si un hombre está cumpliendo, dándole sustento, ¿qué es? Alimento. Abrigo, ¿qué es? Hospedaje. ¿Sí? Abrigo, ¿qué es? Incluye tanto hospedaje como vestido. En otras palabras, el hombre, por diseño de Dios y por mandato de Dios, Dios pide que él le dé a su casa un alojamiento, alimentación y vestido. Con eso ya le está cumpliendo a Dios. Ya le está cumpliendo a Dios. Ay, pastor, ¿y el carro? Ay, pastor, ¿y la finca? Ay, pastor, ¿y los paseos? Ay, pastor. Todo eso es añadidura. Si un hombre le cumple a Dios y le cumple a su casa con eso, está bien a los ojos de Dios. Y tiene, dice la palabra de Dios, la casa tiene que estar contenta para agradar a Dios. Con sustento y abrigo estemos contentos. ¿Por qué, pastor, habla de eso? Porque vivimos en una sociedad avara, codiciosa, que nos está enseñando que sin tablet no se puede vivir,
Sin celular no se puede vivir. Sin carro no se puede vivir. Sin finca no se puede vivir. Sin paseos no se puede vivir. Sin trajes caros no se puede vivir. Oído, todo eso es codicia a los ojos de Dios. Un hogar que está con la bendición de Dios y que un hombre y una mujer cumplen bien su rol, van a estar felices con sustento y abrigo, y le van a dar gracias a Dios y van a adorar a Dios porque Dios les ha ayudado a conseguir su provisión para la casa. Que alguien me diga amén. Tenemos que desprendernos, hermano, de las filosofías del mundo. Uno ve a esposas que le exigen demasiado a sus esposos, que los presionan, que los atacan, ¿sí? Y que hay veces no es porque uno no quiera, hermano. Yo le soy honesto, yo como esposo quisiera darle lo mejor a mi esposa, pero mis condiciones, mi llamado y mi trabajo no me dan. Entonces yo lo que hago es, con lo que Dios me da, cumplirle a Dios y cumplir con el mandamiento. Abrigo y sustento, y todos vamos a estar felices, contentos, agradecidos con Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios y desprendiéndonos del resto. Pastor, ¿podemos pasear? Si usted ya cumple con ese mandamiento, entonces tenga un poquito para un paseo, para un helado, tenga un poquito para un viaje, tenga otro poquito para otro, pero sepa siempre que el hombre fue llamado, fue a dar sustento y abrigo. Y con eso hay que estar contentos. Aplaudan a Dios por eso, por favor. ¿Qué está haciendo el mundo? El mundo ha distorsionado la provisión, y entonces le están enseñando al hombre a que le dé una casa majestuosa a la mujer, si no la mujer no va a ser feliz. Si eso se construye en casa, que la felicidad va a depender de las cosas, es una falsa felicidad. Si la felicidad se construye desde que yo cumplo mi rol y cada miembro de mi familia lo cumple, va a ser una felicidad verdadera. Ahí es donde está el secreto de la verdadera felicidad. El mundo es experto en construir felicidades falsas, efímeras y dañinas. En cambio, Dios quiere que construyamos una felicidad verdadera, contentos, y no dejarnos absorber por la mundanalidad y la codicia. ¿Podemos tener carro? Sí se puede. ¿Podemos tener parcela? Sí se puede. Pero nosotros, mi felicidad no depende de eso, porque un día eso se acabará, un día eso se quedará aquí. Pero lo que permanece para siempre es nuestra comunión con Dios, la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Hablábamos a estos días con el hermano Ari, decíamos que hay un letrero en los epitafios de los funerales, ¿no? Y él me comentaba que él había visto una vez que fin del afán en un epitafio. Cuando uno va, hermano, allá, ¿sí?, al hotel 5 estrellas del cementerio, y ya le toca una piecita, ya ahí se acaba el afán. Ese afán por tener la mejor ropa, la mejor no sé qué, se acaba ahí. Nosotros tenemos que vivir con propósito, y nuestros propósitos no son las cosas materiales. El materialismo no es de Dios. Dios quiere bendecirnos, sí. Que seamos buenos administradores, sí. Que multipliquemos lo que Dios nos da, sí. Pero jamás dejarnos controlar por las cosas, ni por el dinero, ni que pongamos el amor en el dinero, porque esa es la raíz de todos los males. ¿Cuántos dicen amén? Provisión, ¿qué es? Entonces, proveer significa incluir a Dios en esta tarea. ¿Cuántos dicen amén? Hay que incluir a Dios en esta tarea de proveer. ¿Y cómo lo incluimos a Dios, varones? Y las mujeres que nos ayuden. El esposo es el proveedor del hogar, pero Dios es el supremo proveedor de nuestras vidas.
Entonces yo tengo que tener una relación con mi Dios proveedor. ¿Sí? Yo tengo que saber que aunque ese es mi rol y mi función de proveer, por encima de mí está mi Dios proveedor. La esposa debe apegarse al Dios proveedor. Los hijos se tienen que apegarse al Dios proveedor. ¿Y cómo lo hacemos? Primero que todo, reconociendo que es Dios el que nos da el poder para proveer. La provisión de Dios es un poder que Él nos da. Lo dice Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de Él. Ten en cuenta a Dios. Entonces nosotros los varones, ¿sabes? Tenemos que decirle: Señor, danos el poder de Dios para vencer la tentación. Danos el poder de Dios para ganar almas para Cristo. Y danos el poder de Dios para hacer las riquezas que necesita nuestra casa. Se ha hablado mucho del poder para echar fuera a los demonios, el poder para sanar, pero se nos olvida que Dios también nos da el poder para hacer las riquezas. También Dios nos da el poder para generar ingresos. Y yo tengo como hombre que depender de Dios e incluir a Dios en esa tarea de proveer. Desde mi vida de soltero, todos. Yo fui estudiante de universidad 5 años. Usted no sabe lo duro que cuando uno pasa los 18, 19 años y uno lo mandan a la universidad solo con lo del bus. Usted no sabe lo duro que se siente un hombre responsable. Uno se siente mal porque uno ya quiere pagar su bus. ¿Sí? Por eso yo le digo, la educación es un negocio, es una herramienta para algunos, pero no hay nada mejor que aprender a trabajar. Trabajar es mejor que una carrera. Un hombre trabajador, Dios siempre lo bendecirá. Siempre lo bendecirá un hombre trabajador, Dios. En cambio, a los jóvenes comenzamos a aplazarle. Cuidado, padres. Comenzamos a aplazarles un año, y a los 23 años un hombre todavía no se ha ganado un peso, ni para pagar su propio bus, ni para comprarse un par de zapatos. ¿Sabe qué está pasando ahí? Malformación en un hombre. Tenemos que enseñarles a trabajar y Dios los va a bendecir. ¿Sí? Ay, pero es que yo no tengo carrera. A mí me llegan algunas personas: yo no tengo una carrera, yo no tengo esto, yo no tengo. Mira, no te preocupes por no tener una carrera, preocúpate por tener el poder de Dios para hacer las riquezas. Ayuna, ora a Dios, busca a Dios, pídele a Dios el poder y Dios te va a abrir las puertas. Segundo lugar, incluir a Dios significa de que tenemos que creer sus promesas. Lo que dice ahí, Dios da promesas. Veíamos el jueves el Salmo, ¿sí? El Salmo 112, el versículo del 1 al 3, vimos fue el 128 del 4 al 2, dice: bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Yo tomo esta palabra para mi vida, para la tuya también. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos de esos, aquí este salmo es tuyo. Esa es tu vida y la mía. Y entonces, ¿qué le va a pasar? Vamos a andar aquí como en una nube, como no, espérate. El ser temeroso de Dios y obedecerle a Dios tiene sus bendiciones, tiene sus promesas. ¿Cuáles son? Dice el versículo: a su descendencia será poderosa en la tierra. Cubro mis hijas y cubro tus hijos y tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, y proclamo que por venir a buscar a Dios, por temerle a Dios, por deleitarte en sus mandamientos, tu descendencia será poderosa en esta tierra. Tu descendencia será fuerte, vigorosa para trabajar y producir resultados. ¿Cuántos dicen amén a eso? La generación de los rectos será bendita, dice el Señor. Y eso lo ha hablado de la boca de Dios. Bueno, hasta ahí genial. Pero mire lo que dice también la palabra para el temeroso de Dios. El hombre que le teme a Dios dice: bienes
Y riquezas, ¿dónde van a ver? ¿Dónde van a ver? En su casa. En su casa. Por eso, Dios, yo tengo que creer las promesas de Dios. Señor, tu palabra me enseña que si yo te temo, que si yo me deleito en tus mandamientos, va a empezar eso a afectar mi vida, mi descendencia, pero también va a traer bendiciones que yo no puedo traer por mí mismo. Dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece, ¿para cuándo? En otra palabra dice, sus obras en Dios permanecen para siempre, van a ser recordadas para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Hay promesas. Yo tengo que incluir a Dios en la provisión de mi casa. Tengo que aferrarme a esta palabra. Dios da sabiduría para trabajar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios da sabiduría para trabajar. Hay veces le dice uno, Señor, yo no sé cómo hacer esto. Yo no sé cómo ampliar el negocio. Yo no sé cómo lograr nuevos contratos. Yo no sé cómo extender el producto. Yo no sé cómo hacer. Ese yo no sé tiene respuesta en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios va a venir y nos va a dar sabiduría. Y lo que yo no sé, Dios lo sabe. Y entonces yo tengo que pedirle, como dice el texto, dice que el que sea falto de sabiduría, pídalo a lo alto, el cual Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Ejemplos, el que está aquí en Éxodo. Dice que Dios había llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce. Está hablando del hombre también ahí. Entonces yo cuando le digo, Señor, yo no sé cómo hacer esto, yo no sé cómo atender esto, yo no sé, digo, Señor, pero yo sé que el Espíritu Santo me puede llenar. Lléname de tu Espíritu. Levante sus manos y diga, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dígale, Señor, dame sabiduría, dame ciencia para poder trabajar en una dimensión que dé fruto para tu gloria. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Con esa oración, que nosotros nos apeguemos a Dios, tenemos las herramientas para proveer. Para proveer. Voy a terminar. Lucas 5, del 5 al 6. Y me ayudan a terminar aquí. Este último cuadro, para que lo miremos. ¿Sí? Oído esto, ser cabeza es ser líder. Ser cabeza es ser maestro. Ser cabeza es ser cultivador. Ser cabeza es ser protector. ¿Sí? Le dejo la tarea ahí. Ser cabeza es ser protector. Y ser cabeza es ser autoridad. ¿Sí? Son 6 elementos que señalan qué es ser cabeza. Pero aquí terminamos en este de proveedor. Oído, este texto hay que verlo desde el punto de vista de un hombre que está frustrado y que Jesús estaba a punto de hacer un milagro. Dice la palabra que respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Trabajo. Ahora, ¿por qué estaba trabajando Pedro? Lógico, estaba trabajando para lograr la provisión de ¿qué? De su casa, de su familia, para cumplir los compromisos. Y dice, toda la noche hemos estado trabajando. Y mire la expresión de frustración. Y nada hemos pescado. No hay resultados, Señor. No he logrado la provisión. No he logrado. Sí, y dice, pero linda esta otra frase, y de, pero o más, en tu palabra. Mire esto, aquí está la clave.
mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras, este texto dice: mas en tu palabra empezaré a trabajar de nuevo. He trabajado en mis propias fuerzas, he trabajado en mi propia habilidad, pero de aquí en adelante, en tu palabra, voy a tener en cuenta tus promesas, tu palabra, y en tu palabra volveré a trabajar a ver qué pasa. Y les soy honesto, el hombre, el Hijo de Dios, que trabaja teniendo en cuenta la palabra de Dios, se va a encontrar con milagros de Dios. Porque ya no vas a depender de tu habilidad, solamente de tu conocimiento, sino que vas a darle lugar a lo sobrenatural de lo que Dios puede hacer a tu favor. Y entonces, ¿qué sucedió? Versículo 6. Y habiéndolo hecho en la palabra, colocando fe en la palabra, dice: encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué le pasaba a su red? Se rompía. Solo con Dios se puede pasar de cero a la abundancia. Te bendigo con esta palabra. Solo con Dios se puede pasar de cero a la abundancia. Solo con Dios se puede pasar de cero a la abundancia. Solo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es tener en cuenta a Dios en mi rol como proveedor. No estás solo para proveer en la casa. No es tuya solamente la carga. Tienes que incluir a Dios en este rol, en esta función. ¿Con qué? Pidiéndole su poder, creyendo sus promesas, creyendo sus milagros. Y oído esto: tienes que incluir a Dios en tu forma de honrar a Dios con tus finanzas. Por eso la palabra de Dios enseñaba en el Antiguo Testamento que al hombre se le daba el mandato de separar el diezmo. Honra a Dios con tus bienes, hombre. No dejes esa tarea a tu mujer. Hazlo tú. Hazlo tú. A Dios le agrada ver a un hombre diciendo: me gané 100,000. El diezmo de 100,000 son 10,000 para la obra de mi Señor, y lo traigo a la casa de Dios. Eso es involucrar a Dios. Le estás diciendo: Dios, yo no dependo de este salario, yo dependo de tu bendición sobre mi casa. Me gané 50,000. De estos 50,000, 5,000 es mi diezmo. De lo consagrado de mi casa traigo, Señor, porque no dependo de estos 50,000. Dependo es de tu bendición sobre mi vida. Por eso usted se da cuenta de que el diezmo, a pesar de que fue un invento de Dios, surgió de un hombre llamado Abraham. En Génesis 14, cuando él de forma espontánea dijo: te voy a dar el diezmo de todo. Es la primera vez que aparece que Dios recibió los diezmos de un hombre. Y desde ahí Dios le dijo: esto me parece buena idea, y lo dejó establecido hasta nuestros días. Sé serio con tus diezmos. Pastor, ¿me está obligando a dar diezmos? No. Aquí no se le obliga a nadie a dar diezmos. Aquí no se le obliga a nadie a dar ofrendas. Aquí lo que sí se predica es que tú, si vas a tener en cuenta a Dios en tu rol, honra a Dios con tus bienes. Hónralo. Separa lo que es de Dios. No inviertas lo que es de Dios ni en tu esposa, ni en tus hijos, ni en otra cosa. Sepáralo, conságralo para Dios, y vas a empezar a vivir un nuevo nivel de bendición en tu economía. ¿Cuántos lo creen así de verdad? Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Colóquese en pie y hagamos una oración, ¿le parece? Yo estoy orando fuertemente, persistentemente, de que Dios nos ayude a restaurar
el diseño de Dios en el varón. Que se despierten y que se activen estas habilidades con las que Dios nos creó. Y yo quiero orar con todos, por todos, pero quiero que usted me acompañe a orar, porque estas habilidades tienen que despertarse y activarse. Que Dios nos ayude, amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tu palabra nos revela las características y las habilidades con las que tú hiciste al varón. Ser cabeza. Ser cabeza. Tu palabra dice que Cristo es la cabeza del hombre y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Queremos alinearnos a ese diseño divino. Por eso, Señor, en este día colocamos delante de ti a cada bebé, cada niño, cada joven, cada adulto y cada anciano. Te pedimos por todos los varones de la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el menor hasta el mayor, desde el más nuevo creyente hasta el más antiguo. Los alcanzamos con esta palabra y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo restaure esta posición, restaure esta función en el hombre. Señor, que se despierte y que se active esa habilidad de liderazgo, esa habilidad de ser un visionario, esa habilidad, Señor, de estar a cargo de lo que tú, Señor, le has asignado, de que sea un líder autónomo, responsable y trascendente. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú obres en su corazón, para que su corazón sienta deleite en tu presencia, sienta deleite en tu palabra, para que su alma y su corazón no pueda vivir lejos de ti, para que cada alma y cada vida del varón anhele tu presencia, sea lleno de tu presencia. Y oramos, Señor, para que el liderazgo que tú nos has dado empiece por casa, que empiece por nuestra Jerusalén, para que se vaya extendiendo, Señor, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, yo oro para que cada varón, Señor, tú le des el carácter, la experiencia y el ejercicio que necesita para que su liderazgo se expanda a otros niveles, en el nombre de Jesús. Padre, restaura, renueva y acrecienta la habilidad de ser maestro en el hombre. Padre celestial, dale esa capacidad de aprender, pero también esa capacidad de enseñar. Señor, abre los oídos espirituales de tus hijos. Abre los oídos espirituales de tus hijos desde temprana edad, para que ellos puedan escuchar tu voz, para que ellos puedan escucharte hablar, y que luego, Señor, de aprender de ti, ellos puedan transmitir lo que han aprendido a sus esposas, a sus hijos y a sus generaciones. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que se despierte y se active la habilidad de ser cultivador. Que cada varón, Señor, una vez más reciba esa restauración, esa renovación y ese fortalecimiento en su capacidad de dar fruto, en su capacidad de cultivar habilidades, en su capacidad de producir fruto. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor, llega esta palabra al hombre interior. En el nombre de Jesús, despertando y activando esta habilidad. En el nombre de Jesús, esa capacidad de ser proveedor de la casa, el proveedor. En el nombre de Jesús, ese hombre con la capacidad de pensar en la seguridad financiera, esa capacidad de proyectar y hacer presupuesto para su casa, que se despierte, que se active
en el nombre de Jesús. Esa capacidad, Señor, de verte a ti como el Dios proveedor, que va a ayudar en el rol de proveer para su casa, de sustentar su casa, de cuidar su casa, de liberar recursos para su casa. En el nombre de Jesús, Señor, coloca en cada varón, Señor, la capacidad, Señor, de recibir el poder para hacer las riquezas. Levante sus manos al Señor. Padre, tú eres un Dios de milagros. Señor, proclamamos el poder de Dios para hacer las riquezas. Danos ese poder para proveer a nuestras casas, para proveer a nuestras esposas, a nuestros hijos, para proveer para los compromisos. Señor, danos ese poder, danos esa sabiduría. Señor, danos la sabiduría de lo alto para saber qué hacer en cada etapa de nuestra labor, en cada etapa de nuestro trabajo, de nuestro oficio. Danos la sabiduría para poder comprender, para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones correctas a favor de los recursos para nuestra casa, para nuestra familia. Señor, en esta hora creemos tus promesas. Dígale, Señor, yo creo en tus promesas. Yo creo en tu palabra que me dice que tú bendices a las personas que te temen, a las personas que se deleitan en tu palabra. Tú las bendices, haciendo que su generación sea poderosa en la tierra, haciendo que la generación sea bendita en esta tierra. Pero tú también, Señor, has prometido que habrán bienes y riquezas en nuestra casa, la provisión divina, el sustento y el abrigo continuo en nuestras casas, en nuestras familias. Y ante todo, Señor, estar contentos con ella, estar felices con ella. En el nombre de Jesús, en este día oramos. Dígale, Señor, levanta de los hombres, Señor, esa capacidad de honrarte con sus diezmos y sus ofrendas, esa capacidad de traer lo consagrado de su casa aquí al templo, a la casa de Dios, para que pueda cumplir de esta manera, Señor, como administrador tuyo, para que, como dice la palabra, se abran las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobre y abunde en su trabajo, en sus labores, en su oficio. En el nombre de Jesús, Señor, oramos de esta manera, porque creemos que tú tienes, Señor, la gracia, el amor, y tienes, Señor, el deseo de restaurarnos, renovarnos y acrecentarnos en el rol como cabeza. Y esta palabra que alcance a los de la iglesia, pero también que alcance a los que están fuera de la iglesia, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dios de milagros, haz tu obra en mí, despeja mi duda. Dígaselo al Señor en esta hora. Sé que estás aquí. Dígale, yo sé que tú estás aquí. Dígale, Dios de milagros, el mismo milagro que Dios hizo en Pedro, tú todo lo puedes. Dios lo puede hacer a favor de tu vida. Con una palabra, Con una palabra tuya, Señor, hoy pueden ocurrir los milagros. Suficiente. Provisión sobrenatural. Dios de milagros. Vamos, dígale al Señor, Dios de milagros. Si usted trae su diezmo, su ofrenda, tráigala acá adelante. Yo quiero que a través de esta canción desatemos ese milagro, desatemos esa maravilla divina a favor de tu casa, a favor de tu familia, a favor de tu empresa, a favor de tu carrera, a favor de tu negocio. Tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes, Señor, en esta mañana. Con una palabra. Una palabra es suficiente, Señor. Será suficiente para pasar de cero a la abundancia. Pues yo para pasar de la frustración al asombro de Dios. Algo está, algo está
por suceder. Yo sé, Dígaselo al Señor. por la fe, algo está por suceder. Dígale el nombre de Jesús. Voy a adorar. Oh, toda la gloria, Señor. Su nombre exaltar. Te exaltamos en esta hora. Al que vivo está. Al Dios de milagros. Una vez más, dígale: Dios de milagros. Dios de milagros. Dígale: remueve Haz tu obra en mi vida. Dígale: Señor, despeja mi vamos, duda. se despeja toda duda, se rompe Sé toda que incredulidad. estás aquí. Dígale: Señor, yo sé que tú estás. Dios de milagros. O levante sus manos al Tú Señor. todo lo puedes. Vamos, dígaselo: tú todo lo puedes. Con una palabra. Tu palabra es suficiente para Será creerlo. suficiente. Ahora yo sé, dígalo. Pues yo sé, por la fe, algo está por suceder. Yo sé, por la fe, algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exaltar, el que vivo está, al Dios de milagros. Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Bendigo a los varones, desde el más pequeño hasta el más grande, en el nombre de Jesús, que entran en un nuevo tiempo de productividad, entran en un nuevo tiempo de capacidad para enseñar, entran en un nuevo tiempo para desarrollar habilidades y desarrollar personas en Cristo Jesús. Entran en un nuevo nivel de provisión. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo y proclamo milagros en esta hora sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre cada siervo de Dios que es fiel, sobre cada diezmador, ofrendador. Señor, lo alcanzan tus milagros en esta semana, en este trimestre. Señor, en el nombre de Jesús, pasan de cero a la abundancia, pasan de la frustración a la alegría y a la victoria. Pasan en el nombre de Jesús del trabajo sin fruto a una productividad causada por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo creemos así y te damos gracias, Señor, porque tuya es la gloria y porque tuya es la honra y porque tú eres fiel para llevarlo a cabo. Y nosotros te agradecemos por ello. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Pues yo sé, por la fe, algo está por suceder. Yo sé, por la fe, algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exaltar, el que vivo está, al Dios de milagros. Gloria a Dios. Toda la gloria al Dios de milagros. Amén. La gracia y la paz del Señor se multipliquen en sus vidas. Allá está la pastora Viviana anotando a los que van a ir al campamento, la inscripción.